Bienvenidos nuevamente, amigos, amigas. Estamos ya en la lección número 4. Yo no sé si cuando hacemos estos ejercicios que tienen cierto ciclo, pareciera ser que el tiempo pasa más rápido. No sé qué opinan ustedes, pero ya van 4 lecciones de escuela sabática de este nuevo trimestre. Nuevamente estamos Luis Carlos, Jenner, Ronald y un servidor. Y como ya es costumbre, Luis Carlos, platícanos de qué vamos a platicar esta semana. Bueno, ¿cómo están todos? Nuevamente saludándolos. La lección de esta semana lleva como título ¿Cómo nos rescata Dios? Es para el día 22 de julio del 2023 y el versículo clave, texto clave de la lección de esta semana es en Efesios 2, 4 y 5, que nos dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto a Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. En esta nueva lección empezamos a estudiar el capítulo 2 de Efesios, específicamente del versículo 1 al 10. Y hay por lo menos 2 días de estudio de la semana que nos recomiendan leer este texto 1, 2, 3 veces. Eh, Ahora Pablo plantea otra situación a los efesios, a los habitantes de Éfeso, de esta ciudad que se encontraba en dificultades de su identidad cristiana. Y me llama la atención cómo en los primeros versículos plantea una situación que hemos venido recalcando a lo largo de las primeras 3 lecciones. Es una situación en la cual pues parece que nos parecemos mucho a la situación en la que estaba esta ciudad, en la que estaban los habitantes de esta ciudad, y que esta carta que hizo Pablo a Éfeso se aplica a nosotros al día de hoy en muchos aspectos también. Entonces vamos a iniciar hablando un poquito con Jenner de qué fue lo que le agradó de esta lección o qué fue lo que no le pareció acerca de los comentarios que se hacen de este texto. Pues primero que nada, estimados amigos y amigas, ustedes sabrán que cuando aquí Luis dice eso es porque él me va a aventar al ruedo y quiere la opinión del viejito ácido. Eh, yo estoy, a mí me gusta mucho lo que está reflejado en los textos bíblicos de esta semana. Me parece muy interesante y da para mucho que espero podamos platicar un poco aquí. Pero no estoy tan emocionado con la manera con que el autor presenta la interpretación, más que interpretación, la opinión de estos versículos, capaz entretejiendo entre la semana pasada y esta para buscar continuidad. El autor nos proponía, por autor me refiero al autor de la lección, no a Pablo, nos proponía esta actitud de desmarcaje de entre lo que un cristiano cree y cómo lo cree, y la filosofía y la revelación, ¿no? De hecho, había algunas declaraciones ahí un poco fuertes. Ya la semana pasada se nos acabó el tiempo, pero me parece que continúan. Y es aquí donde voy a hacer dicen los chavos, el rant del día. Me parece muy inspirador esto, hasta el título, ¿cómo nos rescata Dios?, ¿no? Y las 3 grandes temas fundamentales de la lección, ¿no? ¿Qué significa estar muerto en pecado? O la naturaleza de esto, ¿no? De vivir en el contexto pecaminoso. ¿Qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida? ¿Y qué significa ser salvo por gracia mediante la fe? Salvo por gracia mediante la fe. 3 cosas fundamentales de esta semana.
No obstante, me parece que son preguntas que podríamos acomodarlas en el área de preguntas fundamentales de nuestra existencia, ¿no? Y para eso, querrámoslo o no, o lo declaremos o no, necesitamos aproximarnos a estas preguntas a través de la sistematización del conocimiento. Y spoiler alert, a eso se le llama filosofía, ¿no? No podemos, o sea, lo siento amigos, pero me parece hasta gracioso a veces. No podemos desmarcarnos de la filosofía porque es la única manera, está aquí inserta en nuestra mente, es como tratamos de acercarnos al conocimiento. Y eso no tiene por qué estar peleado con una experiencia profundamente religiosa, ¿no? Entonces ahí le voy a dejar, capaz no dije detalles puntuales, porque espero que los vayamos entretejiendo juntos. De nuevo, ¿cómo nos rescata Dios? Muy, 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 muy apasionante título. ¿Cómo describiríamos qué significa vivir en pecaminosidad? ¿Qué significa resucitar a una nueva vida en el contexto del Mesías o del Cristo para los Efesios? ¿Qué significa ser salvo a través de la fe? Preguntas bien profundas. Hasta aquí la voy a dejar por ahorita. Pues sí, el título, Jenner, tienes toda la razón. Está muy bonito, ¿no? Acerca de cómo Dios nos puede rescatar. De esta lección me llamó mucho la atención, la manera también en que, como Pablo, ¿verdad? Repite varias veces en estos versículos, del capítulo 2, del versículo del 1 al 10, que enfatiza la verdad de que todos somos iguales. Al momento de decir que todos somos pecaminosos, o sea, todos, nos da esa oportunidad de que no hay nadie más que otro. O sea, todos somos iguales. No importa si hay un más letrado o alguien que no es letrado, o alguien que es más pudiente, menos pudiente. No, aquí todos, absolutamente todos, tenemos errores. Y creo que Pablo hace ese énfasis de que al momento de que somos iguales, pues necesitamos pues de esta gracia de salvación, que muchas veces se complica para estas personas que a veces creen que todo lo pueden merecer por sus acciones, pero aquí Pablo nos empieza a comentar que no es por ahí ese asunto, ¿no? Y al momento de ponernos a ras de cancha, pues me hace a mí sentir también que pues en este mensaje de salvación, de rescate, pues me hace sentir con esa esperanza, pues porque muchas veces nos preguntamos lo que decías, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la fe? Entonces, creo que partiendo de esta línea en la que todos somos iguales, entonces nos significa que tenemos las mismas oportunidades de salvación. Me gusta mucho lo que hace ahorita Ronald, ¿no? De establecer ese piso común. Y partiendo de ese piso común, pues vale la pregunta, ¿no? ¿Qué qué nos hermana a todos los seres humanos? Es decir, ¿qué nos hace iguales? Eh, Más allá de que tenemos 2 orejas y una nariz, a un nivel más profundo, ¿qué nos hace similares, no? ¿Qué hay dentro de nuestra naturaleza? ¿Qué hay dentro de nuestras vidas que en algún momento puede generar o puede reflejarse en los símbolos que nos está manejando Pablo? Y que de alguna manera nos podemos sentir identificados en ese proceso de rescate de Dios hacia la humanidad. Me voy a atrever a, en esta primera intervención, plasmar lo que yo entiendo de Pablo. Y digo de Pablo no porque esté necesariamente en desacuerdo con lo que dice el autor, pero sí creo que la Biblia es un libro que nos habla a cada quien de forma particular, de acuerdo a los momentos a veces que estamos viviendo de vida. Creo que un mismo texto lo puede leer una persona y otra persona y entender cosas diferentes y no creo que eso esté mal. Creo que una misma persona puede leer el mismo texto en dos momentos distintos y encontrar luces distintas.
En ese sentido, siempre la recomendación va a ser que vayamos directamente nosotros a la Biblia, más allá de lo que pueda decir aquí Jenner, Enoch, Luis, Ronald o el autor de la lección. Es importantísimo que todos vayamos a la Biblia directamente y le preguntemos al Espíritu Santo o le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, ¿no? Pero ahí les va lo que yo leo de la lección, lo que yo veo en este texto de Pablo, y a lo mejor ustedes me dirán hasta qué punto les hace sentido o no. Yo veo am, todo este simbolismo del pecado como este yo que en algún momento a mí me genera una ruptura con las demás personas. Este yo que en algún momento tenemos todos, que se construye conforme se va construyendo nuestra identidad. Todos los seres humanos tenemos un yo. Todos los seres humanos y sobre todo en el mundo y en la sociedad que vivimos vamos desarrollando esta capacidad de individualismo que en algún momento nos lastima, nos hiere, nos separa de las demás personas. Y todos en ese sentido vivimos las consecuencias de tener este tipo de actitud en un mundo en donde estamos destinados a tenernos que relacionar, porque vivimos en un mundo en donde somos interdependientes. En este sentido, estamos destinados al fracaso, estamos destinados al dolor, estamos destinados al pecado. Lo pongo entre comillas por todas esas personas a lo mejor que les hace ruido la palabra pecado y están cansados de que se las digan en un tono acusador, ¿no? A ver, partamos, como dice Ronald, de que no hay personas santas y partamos más bien de que podemos encontrar en estos dolores que tenemos en la vida las huellas de un pecado en donde de alguna manera todos de alguna manera u otra estamos relacionados, ¿no? Ante esta situación de crisis, lo platicábamos también, lo platicaban la semana pasada, Pablo se acerca con una población de Éfeso que es similar a nosotros en ese sentido de que tenemos este piso parejo que menciona Ronald, en donde tenemos culpa, en donde tenemos heridas, en donde tenemos equivocaciones que hemos cometido y en donde estamos buscando formas de solucionarlas, porque así somos los seres humanos, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor y constantemente estamos buscando una solución. Recordarán la semana pasada que les decía Pablo a la hora de decirles que les está presentando un Dios, los está queriendo liberar. ¿Los está queriendo liberar de qué? De estas ganas de encontrar solución a los múltiples pecados o a las múltiples manifestaciones del yo que nos han llevado a herirnos de distintas formas y les dice, aquí hay una solución centralizada y no tiene que ver con que hagas enmienda de cada una de las cosas particulares que a lo mejor te han estado lastimando, sino que encuentres en el amor y la misericordia de Dios un punto de partida para que desde la aceptación entonces sí puedas ir arreglando todas las cosas que tienes que arreglar. Seamos sinceros, ¿cuántas personas han leído estos textos? Cristianos, a lo mejor toda la vida, honestos, esforzados, ¿y cuántos de esos están ahorita en posición de decir, yo ya lo solucioné? Estoy libre de pecado, estoy aquí nomás para iluminar a todos los demás. Nadie. Tú puedes ir a cualquier iglesia, encontrarte con hermanos que tienen 50, 60 años en la iglesia y te vas a topar con personas que siguen en esta lucha. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿Dios no nos rescató o qué? El rescate de Dios tiene que ver con este paraguas, con este paradigma en donde tú sabes que ya eres salvo por gracia. Y entonces, desde esa aceptación, desde esa solución de la culpa, del dolor, del remordimiento, entonces desde esa aceptación puedes empezar a transformar tu vida y es un proceso que nos dura toda la vida. Pero para lograrlo necesitamos correr el proceso que corrió Jesús y a mí eso se me hace muy bonito en la lección y creo que esa cosa particular, creo que al final en la sección del jueves el autor lo maneja bien. O bueno, me gusta cómo la maneja, que nosotros terminamos por replicar constantemente en nuestras vidas el proceso que Jesús vivió en esta tierra, que es la muerte del yo para la resurrección a una nueva vida que nos lleva a un cielo. No voy a hablar de lo que va a suceder después de la muerte porque no me considero con herramientas ni credenciales para decirlo, pero que como símbolo significa una mejor vida para mí.
Y yo, así como digo que no conozco a un viejito de 80 años que diga tengo 50 años en el Evangelio y ya soy perfecto, sí conozco muchas personas, no necesariamente de 80 años, que dicen, ¿sabes qué? El Evangelio me ha llevado a que hoy soy una mejor persona que hace 5 años. Hoy estoy en un cielo en referencia a hace 5 años cuando estaba muriendo a mi yo de hace 5 años. Y ese proceso constante para mí es la forma en que somos rescatados por Dios, de el hecho de que vivimos en un mundo que nos empuja a un individualismo que niega nuestra naturaleza. em, Voy a decir algo que puede sonar, no va a gustar a muchos, pero nuestra naturaleza divina en el sentido de que somos hijos de Dios creados a su imagen. En ese sentido, que el individualismo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, que está lleno de pecado, de dolor, nos empuja a veces a romper con esas relaciones, aparece Dios, aparece Cristo y a través del amor y la gracia nos permite esa puerta para empezar un camino desde la aceptación y el amor, para entonces ir arreglando poco a poco, ir construyendo poco a poco personas más semejantes a Dios. Pues muy bien, muchas gracias, Enoch. Yo quisiera am, partir también nuevamente del tema de la primera pregunta que planteó Jenner, ¿no? De qué es lo que significa muertos en pecado y verlo también desde hacer un comentario un poquito más específico acerca de que parece que hay dos obstáculos o hay dos formas en las que podemos estar ah, influenciados o muertos en el pecado, como lo dice Efesios Pablo en el libro de los Efesios 2:2. Dice que hay una que es externa, una influencia externa, en la que el mundo que te rodea ah, te, te lleva a estar muerto espiritualmente. ¿Cómo es esto? Pues planteándote la pregunta tan sencilla de, primero, de qué me quiere rescatar este Dios o este Jesús, que es una pregunta que hay muy común en el mundo. ¿Rescatarme de qué? De si yo estoy bien, si yo puedo hacer mi vida, si yo puedo ganar dinero y comprarme lo que quiera, si yo puedo vivir independientemente. Entonces, ¿de qué necesito que me rescaten? Entonces, hay una influencia externa en tu vida que te hace estar muerto espiritualmente o muerto en pecado. La corriente, dice el versículo 2, que dice que la corriente de este mundo, pues es ir con lo que todo mundo dice, con lo que todos hacen, pues lo que todos hacen es el fin de semana hacer carne asada y tomar cerveza y ver el partido de fútbol. Y entonces es hacer lo que todos hacen, ¿no? Ir con la corriente. Y entonces en ese sentido lo que pasa contigo es lo que dice el día jueves, que también me pareció así muy directo, que dice que se encuentran en una situación mucho peor que la de carecer simplemente de vida espiritual o de virtud, ¿verdad? ¿Qué virtud tienes en una vida así? ¿Qué propósito? Por ahí el título del podcast lleva algo de eso, pero ¿cuál es el significado de tu vida llevando una vida de ese tipo? Entonces tienes una influencia externa y también una influencia interna, que es de lo que Enoch acaba de comentarnos más específicamente del yo. Y eso es lo que viene después en uno de los versículos, en el 3, donde dice que andando en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y por último te dice que por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿cómo nuestros pensamientos y nuestros deseos
pueden hacernos estar muertos espiritualmente, engañados, cómodos, sin virtud, sin propósito, sin vida, sin amor. Y cómo Pablo plantea que debe el cristiano responder ante esta situación. Entonces, yo quería presentar esas dos perspectivas, una en la que hay una influencia o una corriente del mundo que influye en tu salud espiritual, por decirlo de alguna forma, y una interna donde es personal, donde tus pensamientos y tus deseos te llevan por un camino alejado del propósito primordial de la vida, que yo creo que hemos coincidido varias veces en este podcast hablando de que es un tema relacional, como tanto dice Jenner. Es un tema en el que estar bien contigo mismo, puedes hacer bien a los demás y tener relaciones significativas, primero con tus semejantes y con Cristo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ahora preguntarles, ¿qué opinas, Jenner, de este proceso que ha planteado Enoch, en este proceso de qué significa esto de morir en Cristo, morir y resucitar? ¿Es un tema literal? ¿Es un tema figurativo? O sea, ¿cómo pensamos en eso? ¿O simplemente solo tiene un significado ah, eh, para nosotros y no necesariamente es algo más literal? Para poder contestar la pregunta que haces, Luis, quisiera proponer, construyendo lo que ustedes han dicho, dos textos bíblicos. El primero está en 1 Juan 3, versículos 3 al 5. Voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. La acabo de encontrar, así es que no me juzguen, pero es una versión que existe en la Biblia. Dice, y todo el que tenga esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Aquí o sea, buscando definir qué es pecado, ¿no? Pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en él no hay ningún pecado. Pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Pecar es vivir en contra de la esencia divina, o de la manifestación de la esencia divina en palabras humanas, la ley de Dios. O en otras, bueno, el otro, antes de que se me vaya la onda. Tú mencionaste ahorita, Luis, este versículo es Efesios, creo que capítulo 2, versículo 3. De nuevo leyendo esta misma versión, palabra de Dios para todos. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Entonces, aquí juntando estos dos textos, parece ser que por alguna razón nosotros de forma automática, o si ponemos el piloto automático, vamos a gravitar hacia actitudes egoístas, o una vida que se puede definir en una palabra: egoísta, ¿no? Eso puede tomar distintas manifestaciones, ya colores y sabores, ¿no? Pero todo se puede resumir en egoísmo. Y la definición de pecado, que está en 1 Juan 3, 3 al 5, dice, pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Pecar es vivir en contra de la esencia divina, o alejados de la esencia divina. Y si lo que hacemos en piloto automático es vivir en el contexto egoísta, pues parece ser que vivir alineados o ir en favor de la esencia divina, pues es lo contrario al egoísmo.
Y entonces ahí se vuelve algo complejo, ¿no? Porque pues nuestra naturaleza es egoísta. Eh, nos, este, nos gusta, nos gusta, estoy pensando en un taco, pensamientos de gordo, qué bárbaro. Nos gusta la carnita con grasita, nos gusta el gordito del egoísmo, tostadito. Y eso nos deja muy desmarcados y lejísimos, fuera de órbita de la esencia divina. O sea, nos deja en un mundo de pecado. ¿Sí? ¿Qué es pecar? Pues es ser egoísta. ¿Cómo se ve? Ahí sí no estoy tan convencido que el pecado es una métrica única para todos, pero creo que en la medida que ejerzamos el egoísmo, eh, vamos a estar viviendo en un contexto de pecado y por lo tanto alejados de la esencia divina. Entonces, en ese contexto, volviendo a tu pregunta, Luis, me parece que por lo menos para mí es mucho más claro ahora si estos definiciones, si aceptamos estas definiciones, que vivir en un contexto de pecado es vivir en un contexto donde vivo, donde ejerzo mi egoísmo automáticamente. En muchas capas, ¿no? En muchas dimensiones. Entonces, posiblemente este mensaje de Pablo a los Efesios, donde les promete o les muestra, señala su mirada y los invita a ver a esta resurrección que el Cristo les promete, pues puede ser una opción, ¿no? Puede ser una opción a vivir de forma contraintuitiva, a vivir de una forma constantemente renunciando o rebelándonos. Fíjate, es que esto es bien interesante porque es elegir un estilo de vida revolucionario. Aquí ya me voy a poner mi, 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 mi capa rojilla. Es vivir un estilo de vida revolucionario, es rebelarte al status quo completamente. Y ejercer valor y firmeza y decir, ¿sabes qué? Yo quiero apostarle por rebelarme al egoísmo, nomás que no la libro solo. ¿Me podrías ayudar? O necesito el poder del Cristo, poniéndolo en las palabras de Pablo, ¿no? Y ahí, desde esa perspectiva, me parece que hace mucho sentido hablar en simbolismo, es resucitar en Cristo a una nueva vida, ¿no? Pero esta resucitación en Cristo, una nueva vida, no creo que es una cosa transversal que sucede una vez y ya, ¿no? Me parece que es una constante decisión de vivir de forma revolucionaria, hasta medio forajido todos los días. Voy a vivir revelándome al egoísmo. Y pedirle a la divinidad que nos dé la fuerza para hacer eso, porque pues no le sabemos. Nosotros lo nuestro es el egoísmo, ¿no? Ahí sí le sabemos con ganas. Hasta aquí mi reporte. Con referente a la muerte, la vida, la resurrección, se me viene un versículo que en su momento en podcast pasados, creo que lo mencionó Luis, de este versículo que está en Juan, ¿no? Que Jesús dice, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Lo contrario a la vida es la muerte. Entonces, estando en Él, vamos a estar en la vida. Y la lección habla acerca de la unidad en Cristo. Alejados de Él, vamos a estar en lo contrario de la vida, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. O sea, que en ese proceso de resurrección, para darnos esa nueva oportunidad, me cayó así súper genial lo que dijo, no, o sea, de renunciar al yo para tener una nueva oportunidad al día siguiente en esa resurrección, de ir avanzando en ese proceso, que bien es un proceso, día con día, de ir a semejanza de nuestro Creador. Somos su semejanza,
Lamentablemente estamos en un mundo caído y por eso es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza egoísta, nuestra naturaleza, pero que estando en Él, estamos en ese proceso de poder asemejarnos y que en su momento lo seremos, pero mientras tanto, día con día vamos a estar muriendo al yo para poder resucitar en una nueva oportunidad de semejanza a nuestro Creador. Anda on fire el Ronald, anda fino el día de hoy. Déjenme les comento un par de cosas que tienen que ver con mi vida personal y que creo que van a hablar desde mi enfoque o tratar de responder desde mi enfoque, desde lo que yo he vivido y desde lo que me alcanza mi experiencia para compartir este planteamiento que nos hace Luis, ¿no? Acerca del pecado, es decir, de qué tenemos que ser rescatados o liberados, ¿no? Voy a retomar este versículo que ya han estado leyendo, el de Efesios 2:3. Me gusta la versión que utilizan aquí en la lección. Ahorita voy a decir por qué, pero ahí viene el primer señalamiento de algo que tiene que ver con mi vida. Hace 5 años que estuve en Israel, aprendí algo que para mí ha sido fundamental a la hora de leer o releer la Biblia, ¿no? Entender que la Biblia fue escrita por seres humanos en un contexto particular, en un idioma eh, que representaba las formas de entendimiento de la realidad de aquella época y no de la nuestra. La mayoría de los idiomas antiguos tenían mucho menos palabras que nuestro idioma, que nuestros idiomas actuales, más modernos. Por eso es que existen tantas versiones. Y realmente las versiones hablan más del traductor y de la interpretación de las cosas del traductor que del autor, entendiendo que también el autor lo que originalmente quiso decir, que la realidad es que los seres, o sea, nosotros hoy no tenemos oportunidad de saberlo a total claridad. También lo que escriben habla más de ellos necesariamente que de Dios, y hoy yo a la hora de leerlo, lo que digo habla más de mí que necesariamente de lo que el traductor o el autor o incluso Dios quiso decir. Dicho esto, leo otra vez y menciono que me gusta la traducción y yo te voy a decir por qué. Dice, entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y fíjense lo que dice acá, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. No me gusta a mí mucho la noción o en otras traducciones en donde habla de que estábamos sujetos como a la ira de Dios, porque sinceramente yo no creo, yo sé que en la Biblia aparecen muchas veces el tema de que la ira de Dios, pero creo que es solo más del autor que de Dios, que Dios tenga o que sea un Dios de ira. Yo sé que va a haber gente que me dice, es que mira, aquí el texto dice que, bueno, yo, repito, desde mi experiencia, yo te voy a explicar un poquito más por qué y justo en esta semana lo traigo presente por lo siguiente. Ahora me toca a mí balconearme. Resulta que yo en mi proceso terapéutico, para que vean qué tan retrasado voy, mi psicóloga me mandó a una tarea con esto, fíjense, se llama emocionario y es para niños. Es como un pequeño diccionario de emociones para niños. Así estoy, con mi doctorado y todo, pero a ver, regrésate a primaria. Ánimo, ánimo. Y fíjate, digo, tengo la tarea de ir revisando las distintas emociones que están explicadas con un lenguaje para niños, porque dice, es que tú luego te empiezas a volar con cosas súper complicadas y aquí está. Y fíjate lo que dice aquí en la parte de ira, ¿no? Cada hojita tiene su propia emoción y viene la descripción. Se las resumo así a grandes rasgos. Dice, la ira es eso que te domina y se va casi sin que te des cuenta. Dice, por lo general, puede adueñarse de ti en situaciones que consideras muy injustas y que atentan contra tu bienestar. Es decir, la ira es eso que a veces no controlamos. Por eso, sinceramente, no creo que Dios sea un Dios que lo domina la ira. Es decir, que nos domina en ciertas situaciones en que consideramos injustas o que atentan con nuestro bienestar y hace que sin darnos cuenta nos convirtamos en otra persona porque se adueña de nosotros. Es decir, dejamos de ser nosotros y algo se adueña de nosotros para tratar de defenderse en sociedad. Ahora,
estamos muy acostumbrados a pensar que la ira son estos momentos inmediatos, ¿no? Pero yo me voy a atrever, otra vez repito, y esto a lo mejor va a hablar más de mí que de otras personas o de la generalidad, pero a lo mejor a alguien le sirve. Voy a plantear el tema de que esta situación de que la ira a veces nos domina es eso de lo que Dios nos quiere rescatar para que podamos realmente ser nosotros. Y cuando digo podemos ser realmente nosotros, digo, podamos ser esos hijos de Dios, hechos a la imagen de Dios, que de alguna manera al ser hijos de Dios y haber sido hechos a la imagen de Dios, tendrían que tener comportamientos como Dios. Y recordemos la semana pasada que platicábamos cómo Pablo dice que la misteriosa voluntad de Dios es que todos podamos volver a unirnos debajo de la cabeza de Cristo. ¿Qué significa eso? Que originalmente estábamos unidos a la cabeza de Cristo, pero que pareciera ser que el mundo en el que vivimos nos ha desconectado. ¿Y por qué nos ha desconectado? ¿Por qué se ha adueñado de nosotros para tapar esa imagen de Dios y mostrar una imagen que pues creo que pues todos sabemos, bueno, al menos yo pues me veo en el espejo y veo mis acciones y veo mi vida y digo, pues así como que alguien puede decir, este es un hijo de Dios, pues no del todo. Y a lo mejor alguien me escucha acá y sí es un santo y dice, pues tú no, pero yo sí, bueno, para esas personas no aplica, pero para todos los que sí nos reconocemos y nos damos cuenta que estamos lejos a lo mejor de decir, ay, mira, de tal palo, tal astilla, es un hijo de Dios, darnos cuenta que realmente hay una situación que hace que se adueñe de nosotros la ira, es decir, que aquí viene, ¿no? Viene planteado así, que por naturaleza éramos hijos de la ira, es decir, la ira nos domina, es esto que entra dentro de nosotros para adueñarse de nosotros sin darnos del todo cuenta. Pero fíjense cuándo sucede. Dice, esto sucede cuando vivimos situaciones que consideramos injustas o que atentan contra nuestro bienestar. Pregunta, ¿en este mundo vivimos situaciones injustas o que atentan contra nuestro bienestar? Pregunta, ¿lo vivimos allá cada 5 o 6 años? ¿Lo vivimos cada 4 o 5 meses? Seamos honestos, vivimos en un mundo que nos presenta injusticias y situaciones que atentan contra nuestro bienestar en todo momento. ¿Y qué sucede? Que creo yo que de alguna manera vivimos de forma natural como hijos de ira, que es lo que nos está planteando aquí, como dominados, en este sentido, por el mal, y en ese dominio que tiene el mal sobre nosotros empezamos a construir estas barreras que pretenden protegernos. A ver, yo no creo que los seres humanos seamos malos, ni el que mata, ni el que asesina, ni el que adultera, ni el que... Creo que todos estamos en esta posición a veces dominados por el mal, dominados por esta ira, siendo hijos de ira, porque vivimos en un mundo lleno de injusticias que atentan contra nuestro bienestar y vivimos poniendo las barreras y convirtiéndonos no solo en víctimas de las injusticias, sino en hacedores de injusticia. Nos convertimos en pecadores. De esto es de lo que Dios nos quiere rescatar a través de la misericordia y de la gracia, a través de cambiar el chip. No podemos cambiar las injusticias y el malestar que genera el mundo, pero al Pablo presentarnos al Cristo crucificado nos dice, hay una mejor forma de responder ante esta situación que atenta contra nuestro bienestar, con este mundo lleno de injusticias. Y no es tratarnos de defender a través de siendo hijos de ira, sino realmente viendo en el ejemplo de Cristo, una forma en la que nosotros podemos vivir y encontrar formas de llegar a nuevos cielos, entiéndase, no el cielo que está en algún futuro después de que me muera, sino en mejores estados de vida hoy aquí en la tierra. Oye, no, pero van a seguir habiendo injusticias y va a seguir habiendo gente que te lastima. Sí. Y como Cristo, hay que aprender a morir al yo para resucitar a una nueva y mejor alternativa. Espero no haber complicado demasiado las cosas, pero creo que a esto se refiere el versículo 10, cuando Pablo dice, entonces cuando nosotros permitimos eso, cuando dejamos de ser hijos de la ira, cuando nos atrevemos a vivir o experimentar el proceso que Cristo murió, entonces nos convertimos en la obra maestra de Dios. Entonces dejamos de ser hijos de ira. Entonces encontramos una forma distinta
progresiva, evidentemente, porque repito, pues me voy a morir y voy a seguir teniendo mis luchas, pero entonces podemos ir viendo cómo Dios nos está creando nuevamente a través de Cristo, con nuestras caídas, con nuestros resbalones, pero constantemente se convierte en una salida en donde uno, somos salvos por gracia, en términos generales, en términos de decir, no tienes culpa, entiendo que vives en un mundo lleno de injusticias, que tenta contra tu bienestar, que ni siquiera te das cuenta cuando te domina la ira y entonces te bloquea. Te libero de eso y te voy dando una forma de vivir en este proceso de Cristo, de muerte, resurrección a nueva vida, en donde puedas ir teniendo cada vez mejores formas de enfrentarte a este mundo que sigue y seguirá siendo retador y capaz de lastimarnos. Tienes esta capacidad de poder trabajar en ti, que es algo que me gusta mucho, que Genera ha hablado constantemente, de trabajar en ti. Oye, ¿eso significa que entonces estamos demeritando el sacrificio de Cristo? No, son dos cosas diferentes. El sacrificio de Cristo nos da una salvación simbólica en términos de decir, es posible vivir de otra forma y todas las culpas que a lo mejor tienes ya caen en Cristo y eres liberado de eso. Pero luego seguimos viviendo. Y es en ese seguir viviendo en donde sí es nuestra responsabilidad trabajar el proceso de morir al yo y de resucitar a nuevos cielos. Eso sí es nuestro. Y eso no demerita nada el sacrificio de Cristo, ni hace que nos estemos salvando a nosotros mismos. La salvación de nuestros pecados viene de Cristo. La salvación de las consecuencias y de la manera en cómo estamos viviendo es nuestra responsabilidad. Hasta aquí mi reporte. Fíjate que dejaste el pase para gol de palomita, porque creo que conecta muy bien para qué significa ser salvo por gracia mediante la fe. Para mí esta es la pregunta más jugosa de las tres, y más, pues más bonita, ¿no? Y no quiero ser recalcitrante, pero permítanme usar herramientas de la filosofía, bueno, expresiones de gente que se identifica con la filosofía para entrar a esto. La primera quiero mencionarles una frase de Søren Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo clave, ¿no? Para el existencialismo, si no me equivoco, pero bueno, Enoch es el experto ahí. Ahí les va. Kierkegaard hablando sobre la felicidad. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Sí, ojo, fíjense qué interesante. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Ojo, está usando simbolismos, está usando, ¿sí? Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más, ¿no? Pareciera que el secreto para la felicidad o esta aproximación hasta medio mística a la felicidad o simbólica, vamos a decirlo, a la felicidad, está muy entretejida con esto que estamos hablando ahorita. A la felicidad no se la persigue como si uno estuviera de cacería. Más bien a la felicidad uno le permite la entrada. Nuestro involucramiento en la cacería de la felicidad es más pasivo, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahorita. ¿Cómo permitimos que el Mesías nos salve? Nosotros no perseguimos la salvación, nosotros dejamos entrar esa salvación y dejamos que el Mesías nos transforme, que nos enfrente a nosotros mismos, pero que el proceso sea, desde nuestra parte, es un proceso un tanto más pasivo en el sentido de permitir la entrada al Mesías, al Cristo que Pablo le decía a los Efesios. Claro, eso tiene implicaciones que uno debe permitir, ¿no? Uno se tiene que hacer responsable, ejercer responsabilidad y tener las agallas para permitir la entrada, porque uno puede decidir, no, que no entre nadie, porque luego me van a empezar a hablar de mis cosas y me voy a llenar, lo que decía, no, me voy a llenar de ira y a mí no me gusta que me digan mis verdades. Así es que, órale, lléguele. No. Requiere esa
ese ejercicio de la responsabilidad. Y entonces nos lleva, por lo tanto, a un estado en el que vivimos constantemente rebelándonos, ¿sí? Y pareciera hasta, si lo vemos desde una óptica así, que hasta es un poquito hasta, ¿cuál es la palabra esa cuando nos gusta sufrir? Ay, se me fue, pero eh, Masoquista, es un poquito hasta masoquista. masoquista, gracias, la aproximación. Oye, pero si ya sabes que te van a decir tus verdades, y te va a ser incómodo, o sea, ¿te gusta te gusta andarle sufriendo? No, estoy revelándome al status quo y estoy permitiendo que entre el Cristo, ¿no? Y en ese proceso, al caminar ese proceso, eh, voy construyendo un estado, una condición de vida más responsable, o me voy haciendo más cercano a la divinidad, voy reflejando el carácter divino. Es lo mismo, dicho de distintas formas, pero me parece que es exactamente lo mismo. Y esto, para cerrar, déjenme rematar, quiero hablar quiero leer una frase, que por cierto se la había a Enoch en uno de sus posts. Ya ven que a Enoch le encanta eso de ser influencer, entonces, ahora me influyó a mí, y a través de su post conocí a Alejandra Pizarnik, qué mujer tan cautivadora, y les quiero leer una frase de Alejandra. Alejandra Pizarnik fue una poetisa argentina, una pensadora profunda, y miren lo que ella tiene que decir sobre los que se rebelan al status quo, los que viven rebelándose al status quo. Ojo, póngase a pensar, ¿alguna vez usted ha elegido llevar la contraria en un grupo de personas, ya sea porque está convencido que las cosas no se estaban haciendo bien, porque no se alinea a su escala de valores, porque no puede quedarse callada la boca, porque si no, no va a poder dormir en la noche y tenía que opinar? Y ya sabía que se iba a ganar el fuchi de la gente que está alrededor de usted. Bueno, en ese contexto, ahí va. ¿Qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente? No es soledad, es un privilegio no encajar. Tiene mucho contexto otra vez de la autora, pero qué interesante esto, ¿no? Lo leo una vez más nada más. Qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente. No se equivoquen, no es soledad, es un privilegio no encajar, es un privilegio rebelarse al status quo, pero requiere energía, requiere valor, requiere hasta incomodidad constante. Y es a lo que Pablo estaba invitando a los efesios, a rebelarse al status quo, a aceptar, a abrazar ese privilegio de no encajar. ¿Por qué? Porque la invitación era a ser redimidos por el Mesías, ¿no? Ser salvos por gracia mediante la fe. A enamorarse de este estilo de vida donde todos los días elegimos rebelarnos al status quo. Y decimos, voy a rebelarme a mi naturaleza egoísta, porque de eso ya me la sé. Me encanta el gordito de la naturaleza egoísta. Me voy a rebelar a ella y por lo tanto voy a buscar lo contrario. Voy a nadar en contra de la corriente. Y esto va a generar el no encajar. Pero ahí está el Mesías listo para salvarnos, para rescatarnos, listo para entrar por la puerta que hablaba Kierkegaard, ¿no? Y esto me parece sumamente... se me están yendo las palabras, pero me parece sumamente profundo para empezar, pero también cautivador, pero también hasta eh, no sé si la palabra es romántico, pero de una forma muy profunda, ¿no? El sentirte hasta cierto punto procurado por la divinidad de tal manera
que te dice o te entrega la seguridad de aquí estoy para caminar contigo y no dejarte caer en este ejercicio de rebelarte al status quo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y me mueve mucho esta invitación. No tiene nada que ver con que yo vaya y le enseñe a otros cómo se vive. No tiene nada que ver con que yo ya le entendía a este asunto. Ya casi se me salió una palabrota, una disculpa, pero no tiene nada que ver con eso. Lo único que tiene que ver es esa relación uno a uno con la divinidad de una persona caída, pecaminosa, que elige rebelarse al status quo. Y eventualmente en el camino capaz nos encontramos con otros. En piso parejo, como decía Ronald. No tenemos nada que enseñarle a los demás, más bien aprender unos de otros. No tenemos nada que ir a discipular a nadie. No nos engañemos. Si algo tenemos que hacer es permitir la entrada del Mesías a nuestra vida y caminar juntos. Y en el camino encontrarnos con nuestros hermanos en un piso parejo. No le voy a enseñar nada. Capaz le comparto de mi experiencia y si eso le sirve, pues qué felicidad. Vamos a empujar, hermano. Me conflictúa mucho estas narrativas en las que por alguna razón tenemos que irle a enseñar a alguien. ¿Quiénes somos nosotros para enseñar? Yo no veo a ningún ángel bajando del cielo y llevándonos al paraíso. O sea, estamos tronados, hermano. Pero además, pero no solo estamos tronados, la divinidad está interesada en nosotros. Y interesada en que vivamos revelados al status quo. A mí me parece, eso me parece, me deshace. Pues yo creo que lo has expresado muy bien, Gener. La verdad, has venido inspirado a este podcast para comentarnos acerca de lo que sientes con relación al texto que nos presentó la lección de Escuela Sabática. Y sé que Enoch también quiere decirte algo. No, nada más, y con esto cierro, ¿no? Afirmar esto que mencionaba Jenner, ¿no? Bastaría y sobraría con que en lo personal encontráramos ese caminar con Cristo, porque al hacerlo, entonces todas nuestras relaciones se transformarían, ¿no? Y esto va más allá de cualquier tema teológico, ¿no? O sea, cualquier persona de cualquier religión, de cualquier enfoque que se encuentre con el Mesías, así no sepa que se llama Jesús o que es el Mesías, porque han habido personas que no han tenido acceso a ese tipo de conocimiento, pero se encuentran con el amor, con la gracia que Dios manifiesta de distintas formas a todas las personas. Si esa fuera nuestra tarea, olvidémonos, como bien dice Jenner, de tratar de evangelizar o de cualquier, si nos dedicáramos y lográramos simplemente hacer eso, sería más que suficiente. Pues es un trabajo que deberíamos de buscar cada día en nuestro desarrollo personal. Y creo que pues a veces es muy sencillo platicarlo y ponerlo en la mesa y comentarlo. Parece que puede ser simple, de así de bote pronto, como quien dice, pero la verdad es que plantéense este asunto de la gracia y de la fe, donde hay que ser sumisos, como dice Jenner, hay que dejar que la puerta se abra, hay que hacerse para atrás. O sea, es un tema de dejarse. ¿Y a quién le gusta dejarse? A nadie. ¿Quién está dispuesto a ser sumiso? ¿Quién está dispuesto a...? Porque es un signo de debilidad, ¿verdad? Y no es lo que la sociedad actual proyecta, ¿no? Pero dejemos que cada día el Cristo entre a nuestra vida y caminemos con Él y aceptemos esta gracia y esta fe. Y ahí es donde venía también lo que mencionaba Ronald, ¿no? Donde el tema de la fe, la fe no es algo que yo puedo potenciar o desarrollar por mi mérito. No es como que yo tengo toda la fe del mundo y yo soy el de más fe, ¿no? La fe es un don de Dios. La fe viene de Dios. No es algo mío, es algo que Dios me da.
Y cuando yo acepto la gracia, cuando yo dejo esa puerta abierta y me hago para atrás y permito que Él me dé esa fe, entonces es que las cosas empiezan a suceder en tu vida. Y es ahí donde estamos todos en igualdades de condiciones, porque no es como que alguien tiene más fe que otro. Simplemente es la misma fe que nos une en uno, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, pues reflexionemos en estos temas. Creo que hay mucho más para comentar, pero se nos ha ido el tiempo y queremos despedirnos. No sé si Ronald, Jenner, Enoch tienen algún último comentario antes de, pues... No, nada más me quedo con lo que Enoch Jenner comentó al final, acerca de la responsabilidad de permitir que el Mesías entre, que la salvación entre en nuestras vidas. Es una responsabilidad, al igual que la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Muchas veces culpamos, ¿no? No, es que el enemigo, no. Son responsabilidades propias de nosotros. Entonces, me gustó esa palabra, responsabilidad, de aceptar al Mesías y la responsabilidad de tener ese relacionamiento con Dios día con día. El último versículo de el texto que estuvimos estudiando nos dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados para buenas obras, las cuales preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, trabajemos, amigos. Nos vemos en la siguiente edición de un nuevo podcast con Jenner, Ronald, Enoch, en estas discusiones que decimos de todo y no hablamos de nada. Cuídense, amigos.